Bien, vamos a cambiar de tema en semana 24 con temas que no son para nada alegres, porque hay discusión, hay polémica con respecto al Sename. Hay varios hechos de violencia delictuales que justamente han tenido relación con menores de edad. Hay una larga discusión ya con respecto a la ley penal adolescente, en términos de la imputabilidad que puede existir de los niños, también qué es lo que pasa con la reinserción de aquellos que delinquen a muy corta edad. Vamos a estar conversando sobre este tema en semana 24. Sí, ya está con nosotros Marcelo Sánchez, él es de la Fundación San Carlos de Maipo. Queremos consultarte, Marcelo, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola Valentina, hola Nicolás. Buenos días. Mira, el Sename anunció medidas de reestructuración, de protocolo, intervención a 2 de sus instituciones, pero el Sename es una institución que está en permanente cuestionamiento, porque por una parte los niños que sufren vulneraciones no son protegidos. Hemos visto casos de la niña Lisette, que murió hace algunas semanas atrás, que llamó mucho la atención, y por otra parte, los niños que cometen delitos salen de ahí o son vigilados, pero vuelven a cometer delitos. No hay una reinserción. ¿Cómo toman ustedes este anuncio que hizo el Sename de reestructuración de medidas? ¿Van en la medida correcta, en el camino correcto? Lo primero que hay que contextualizar es que el Sename tiene una doble función. Esta que tú decías, la de protección de niños en escenario de vulnerabilidad, y la de rehabilitación o reinserción de aquellos niños que han delinquido, donde además hay una tierra de nadie cuando hablamos de los niños que son inimputables, los menores de 14 años, donde muchas veces los tribunales de justicia ordenan la internación de esos niños en centros de Sename, en centros de protección, porque no aplica la ley 20084, que es la de responsabilidad penal adolescente. Entonces, en la práctica, tenemos residencias donde hay niños que tienen conductas disociativas, conductas antisociales, etcétera, y que no están siendo tratados. Que eso es tremendamente importante, porque cuando hablamos de este escenario de incremento de la delincuencia juvenil o de la gravedad de las materias, donde olvidamos también que el Estado no se está haciendo cargo de los niños menores de 14 años con medidas eficaces para su trabajo en disminución de aquellos factores de riesgo que lo involucran en el delito. Entonces, aquí hay 2 situaciones, y las 2 situaciones, lamentablemente, no estamos dando el ancho. Cuando nosotros hablamos el año pasado, Sename, la directora Marcela Labraña dio a conocer el estudio de reincidencia de los niños en el sistema de internación, y hablaba de que en menos de 2 años ya reincidían el 50%. Claro. Nosotros mismos, cuando hicimos el estudio de exclusión de las personas privadas de libertad el año pasado, y que lo trabajamos con Paz Ciudadana sobre 2.000 internos en 9 penales, el 47% de los internos había pasado por un centro de Sename. Entonces, ¿cuál es el rol que está teniendo el Estado desde la protección y desde la reinserción y la rehabilitación de nuestros niños? Más aún hemos visto este último tiempo lo que ha pasado en las residencias. Lo que UNICEF denunció esta semana, que no hay un sistema de monitoreo de los jóvenes en vulnerabilidad, que la calidad de los datos no son las adecuadas. Fíjate que desde el año 2007 el Sename cuenta con el SENAINFO, que es un sistema de información donde la realidad, las características particulares sobre las cuales se toman estas medidas cautelares de internación de los niños o de derivación a los centros y a los programas especializados de Sename, establece que tiene que haber una caracterización completa, y el sistema se ha propuesto eso, y hay una ficha, y esa ficha se llena. Entonces, cuando sale UNICEF y dice, mira, no tenemos la realidad de la calidad de los datos que tiene la infancia vulnerable, y está, por contraparte, el SENAINFO, o está el RIS, que también es el Sistema Integrado de Registro Social de Subsidios, que el Estado ha echado a andar desde el año 2007, y la calidad de los datos no es coherente con eso. Fíjate que se han dado distintas cifras de los niños que están en internación. El año pasado se hablaba de 15.000, después se hablaba de 11.000. Hoy día el director del Sename en el Mercurio aparece hablando de 8.000. Claro. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de niños en internación? ¿Estamos hablando de las plazas que financia Sename? Porque claro, a lo mejor estamos hablando de 8.000, pero el dato real tiene que ver con la cantidad de niños que está al interior de las residencias Marcelo, hoy día. A ver, tú dices un punto bien relevante. Aquí hay una responsabilidad del Estado, pero cuando hablamos de Estado es bastante amplio. ¿Quién tiene la responsabilidad aquí? ¿El Sename, el Poder Judicial, el Gobierno? Diste en el clavo, Nicolás, porque en general lo fácil es sacar, como dicen en el campo, la castaña con la mano del gato, y decir, bueno, el Sename es el responsable, exorcizar al Sename, echarle la culpa a los funcionarios, etcétera. Hombre, si hoy día, con los pocos recursos que tiene Sename,
con lo que la subvención que reciben los organismos colaboradores, que cubre apenas el 40%. Claro, y de hecho te lo preguntaba porque hay mucha crítica desde parlamentarios inclusive que dicen que el Sename hay que reestructurarlo, eliminarlo, elegir una nueva institución, por sobre todo, y ahí está el problema, dicen, la delincuencia juvenil y de niños está siendo justamente originada desde el Sename. No, mira, aquí asumir que el Sename es la causa es absurdo. O sea, el Sename puede ser un efecto de una mala política o un mal diseño de una política pública. Una política que se ha hecho a oscuras, porque ni siquiera buena información tenemos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la situación de la infancia vulnerada en Chile, lo estamos viendo desde que no hay acceso a la salud mental, a la salud psiquiátrica. Piensa que a lo menos 1/3 de los niños que están en el Sename están en una situación de riesgo, y estamos hablando de 1.334 reconocidas Sename que estaban en riesgo físico, que no tienen acceso a salud psiquiátrica. Muchas veces los tribunales de familia, para poder tener un diagnóstico psiquiátrico, deciden tener una medida cautelar e internar un niño en una residencia. Eso no puede ser. Eso debería estar cubierto en el sistema de salud. Debería tener acceso ese niño a tener un buen diagnóstico psiquiátrico que permitiera saber si es que esa intervención requiere especialistas, requiere determinados medicamentos, etcétera. Entonces, ¿qué hacen los tribunales de justicia? Como no tienen acceso a esos diagnósticos, los mandan a las residencias, los internan en las residencias. Los tribunales de justicia tienen como mandato no tener un niño dentro de una residencia más de 1 año. Pero finalmente el promedio de permanencia de los niños en una residencia de Sename es 2,7 años. Y muchos de ellos llegan a estar hasta 5 años y se transforman en el tercio de niños que probablemente después no pueden restituir su derecho a vivir en familia, que es lo grave. Sename tampoco trabaja con programas de internación, o sea, con programas de reunificación familiar, que es súper importante. Hoy día se está avanzando en crear el sistema de familias de acogida, con una debilidad tremenda en términos de cobertura. No solamente estamos hablando de recursos, estamos hablando de cobertura. Apenas un 20% de los niños que podrían ser desinternados a familias de acogida. Entonces, ¿qué estamos demandando nosotros desde la sociedad civil? Estamos demandando nuevas bases técnicas para las residencias, que apunten a mejorar la calidad, no solo de infraestructura, que reduzcan las condiciones de hacinamiento. No pueden haber residencias de 100 niños. Estamos hablando de que hay que avanzar en residencias de 10, de 12 niños, que asimilen el formato familiar cuando los niños tengan que estar en residencia. Tenemos que avanzar en fortalecer las familias de acogida, para que las familias de acogida sea el espacio natural de desarrollo de un niño, con el derecho a vivir en familia. Tenemos que preocuparnos de una ley de adopción que agilice los trámites de susceptibilidad y de idoneidad de las personas que pueden adoptar. Entonces, si tú te fijas, tal como tú dices, Nicolás, acá este tema no es solo Sename, es salud, es educación. Sename tiene el foco en una intervención psicosocial. Tú dices que es multisectorial finalmente. Es multisectorial, y tiene que estar anclado en el trabajo con los ministerios. Si por algo los ministerios, y fíjese la ley de presupuesto cuando se vaya a presentar ahora, vean la glosa que está asociado a Sename en el Ministerio de Salud, vean la glosa que está asociado a Sename en el Ministerio de Educación, vean cuántos profesionales se justifican en los presupuestos ministeriales para atender a Sename. Y veamos entonces después cuántos de esos profesionales realmente están aportando horas, están aportando recursos. Claro, y ahí a la intervención también hay un problema, porque en términos de recursos, tú bien lo dices, los recursos vienen de los distintos ministerios, las distintas partidas del presupuesto. Es decir, no hay una línea directa de recursos, sino que va a depender de cada ministerio, obviamente por la demanda que existe en el minuto, y eso no se cuaja, digamos. Mira, la salud mental es tremendamente grave, porque la salud mental hoy día en Chile no está focalizada en niños y en jóvenes. Es una salud mental en términos generales, y los niños y los jóvenes tienen que hacerse el espacio en ese escenario y en esa cobertura. Si no puede ser que en la atención de esta hospitalaria importante, la crítica, tengamos 40 camas en la región metropolitana. Entonces, ¿qué estamos haciendo entonces por resolver los problemas serios de salud mental? Entonces, cuando miramos este contexto, efectivamente hay una intervención multisectorial. Tiene que haber una articulación entre los distintos ministerios. Ya hay glosas presupuestarias, veamos si se cumplen esas glosas presupuestarias. Y esa es pega de la Contraloría, de ir viendo y haciéndole seguimiento de que los recursos que se han pedido para Sename se estén utilizando en Sename. Ahora, Marcelo, es el Ministerio de Justicia el que debería liderar todo este proceso y coordinar un tema que, como dices tú, es finalmente de varios ministerios. Hay varias autoridades que son competentes ahí, pero ¿quién debe liderar? ¿Quién debe tomar la iniciativa de esto?
y darle un orden al problema del Sename. Hoy día existe una institucionalidad que ha sido creada para proteger los derechos y garantizar los derechos de los niños, que es el Consejo Nacional de Infancia. Hay 3 iniciativas de ley que están presentadas en el Parlamento: el Sistema de Garantía de Derechos, la Subsecretaría de la Infancia y el Defensor de los Niños. Falta el de la división de Sename, que también se anunció. Sin embargo, hoy día tenemos enunciada una institucionalidad. Esos proyectos carecen de la idoneidad necesaria para poder salir adelante. Fíjate que el del Sistema de Garantías de Derechos tiene más de 600 indicaciones. 600, y no porque sea antojadizo para los parlamentarios, es porque carece respuesta respecto de las glosas presupuestarias, carece respuesta respecto de la articulación con el sistema de protección especial, carece de respuestas institucionales de cómo se van a relacionar, por ejemplo, con las instituciones que trabajan en infancia. Entonces, en la práctica, tenemos 3 cuerpos legislativos de una calidad no pertinente para lo que realmente hoy día se requiere respecto de la situación de la infancia en Chile. El organismo por así decirlo, ministerial, el organismo que debería estar avanzando en la política de Estado es el Consejo de la Infancia. Para eso fue creado, pero hay que dotarlo de las herramientas precisas, de los presupuestos sectoriales que se requieren, de la potestad para trabajar con los ministerios. La lógica de poder también especializar el Sename en 2 ministerios distintos, en el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Justicia. Bueno, todo eso pasa por un nivel de articulación que tiene que darse a nivel de rango presidencial o de institucionalidad que sea supraministerial, como es el caso de una política de Estado, que es la que se ha definido a partir del Consejo de la Infancia. Marcelo, desde el punto de vista de los niños que delinquen, que ahí hay opiniones diversas de todo tipo, quiero preguntarte desde tu experiencia de la Fundación San Carlos de Maipo, ¿cómo se trata a un niño que delinque, que comienza una carrera delictual y que, ya sea en el Sename o en otro lugar, de alguna manera se va generando este problema de que va a reincidir, de que algunos van a decir, pero hay que bajar la edad, esta es la solución para poder imputarlos, para que finalmente que terminen en la cárcel? Ya tenemos un problema con las cárceles. ¿Cómo se va solucionando y cómo se trata a este joven, a este niño que comienza esa carrera por diversos motivos, familiares, por necesidad o muchas veces por adrenalina? Escuchábamos unas declaraciones ayer. Sí. Bueno, mira, lo que está a la base de esto, nosotros cuando hicimos el estudio tanto de exclusión de las personas privadas de libertad, como después también nosotros apoyamos un estudio de seguimiento, un panel ómnibus de 3 años a los niños que habían salido de Sename y que habían delinquido para ver cómo desistían del delito. Y las principales causas para desistir del delito, en primer lugar, en el caso de los jóvenes de Sename, es poder encontrar un trabajo estable y permanente. Es volver al seno familiar, pero un seno familiar que esté rehabilitado, donde haya un modelo familiar positivo. Es romper con las redes de los amigotes que te llevaron por el delito. Claro, es estar en un barrio donde estemos trabajando en torno a la delincuencia. Nosotros tenemos que preocuparnos de reducir los factores de riesgo y crear factores protectores. La Fundación San Carlos de Maipo ya ha trabajado junto a la Universidad de Washington durante 2 años en distintos territorios de la región metropolitana, trabajando en crear factores protectores y en reducir factores de riesgo. ¿Qué significa eso? Significa, si por ejemplo llega una botillería al barrio, preocuparnos de que el botillero se comprometa con la comunidad para no venderle a los menores de edad. Si los niños inician temprano en el consumo de alcohol y abren la puerta al consumo de droga y empieza la deserción escolar, finalmente vamos a tener niños que inician trayectorias delictivas. Uno de los mensajes que nos dejó el estudio de trayectorias delictivas que hizo la Sociología de la Católica, apoyada por nosotros, fue que en 1/3 de los delitos, la causa de los delitos era la droga. Y en el 50% había estado presente. Entonces, ojo, tenemos que enfrentar los factores de riesgo, reduciendo la deserción escolar, reduciendo los consumos problemáticos. Oye, tenemos 150.000 niños que están desertando en Chile. Debemos implementar sistemas de alerta temprana a la deserción escolar en todas las comunas, de tal manera de ir pesquisando esos datos, porque abriendo la puerta a la deserción escolar, comenzamos con todas las otras conductas antisociales y disociativas que finalmente llevan al inicio de trayectorias tempranas delictivas. Ahora, Marcelo, ¿qué hacer cuando en el entorno familiar de estos niños está el problema? Por ejemplo, se habla que en el tema de los portonazos operan muchas bandas juveniles, pero que son finalmente coordinadas por adultos, que usan a los niños porque tienen menos penas, porque con menos de 14 no tienen condena, no tienen culpabilidad penal. Entonces, ¿qué pasa con esos entornos familiares? ¿Cómo poder llegar ahí, que es tan difícil? Bueno, yo creo que aquí el primer elemento que hay que tener claridad es que
La institucionalidad pública no trabaja con las familias, ni siquiera el Sename. O sea, el Sename, que debiera tener un foco especialísimo para trabajar los procesos de reunificación familiar y de habilitación familiar, no lo hace. Y no lo hace porque incluso considera que son eventuales factores de riesgo para esos niños. Y puede que en algunos casos efectivamente sea así, y por eso que hoy día existe la necesidad tan creciente de derivar en familias de acogida o acelerar la adopción, y en el caso de los niños ya mayores, el poder resignificar y trabajar esa experiencia para que salgan con conductas prosociales. Pero lo que tú dices, en el fondo, cuando nosotros abrimos este espacio y nos damos cuenta de que se puede trabajar con las familias, fíjate que entre el año 2012 y 2014 nosotros hicimos 8 proyectos, trabajamos con 8 proyectos de intervención familiar de distinta índole. Niños en situación de calle, niños en conflicto con la justicia, niños abusados sexualmente, etcétera. Más del 70% refería que había rehabilitado, que se había restituido su condición frente a la vulneración de derechos en la medida que trabajábamos con las familias. Y ahí rompimos un mito, que la familia era un factor de riesgo, y no. Si nosotros somos capaces de intervenir terapéuticamente, de reforzar las habilidades parentales, de preocuparnos de que esos padres se involucren y cambien los modelos para que sean modelos positivos, vamos a tener un resultado altamente positivo también. Entonces, pero tenemos que invertir en eso, tenemos que poner recursos en reforzar habilidades parentales, tenemos que invertir recursos en trabajar desde la primera infancia con los padres para que ellos se involucren positivamente en los modelos prosociales. Bueno, temas que dan para mucha discusión y hay que trabajarlo. Y es un tema multisectorial, y finalmente cuando uno habla del Estado, yo creo que también la comunidad tiene mucho que decir en ese punto. Marcelo, te queremos agradecer por acompañarnos en Semana 24. Muchas gracias, Valentina, muchas gracias. Muy bien, buenos días. Gracias, buenos días. Vamos a la pausa. Volvemos enseguida con más Semana 24. No se vaya, nos queda mucho por conversar en esta noche.